Padre, yo sé que ya oramos y lo que vamos a hacer lo hago en tu nombre, Padre eterno, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo. Toma, Señor, esta palabra que cale profundamente en nuestro corazón, en nuestra mente, para ser hacedores de ella. Bendice a todas las personas que están acá y bendice, Señor, a aquellos que de una u otra forma lo quieran hacer, conectarse y estudiar esta prédica luego en YouTube. Igual, Señor, por los que están viendo ahora la prédica, la segunda parte, Señor, de cómo poseer y conquistar la tierra, que fue transmitida a las 7, Señor, igual, que esa palabra luego podamos también llegar, estudiarla, subrayarla y empezar, Señor, a que la palabra empiece a ser en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados hermanos, muchas gracias a todos por venir. Hoy, como ven, el título es, ¿tú qué dice ahí? No los escuché. ¿Cómo dice ahí? Diga, mi proceso tiene un final. Pero sabemos algo. Todos anhelamos un final ¿cómo? Ay, feliz. Un final de lo mejor, y ojalá que podamos tener en todos los campos una, ¿cómo decirles? Una bonanza buena, que haya bonanza de amor, de paz, de tranquilidad, sobre todo también. Y no podemos ser hipócritas. La mayor parte siempre pensamos que tengamos una bonanza financiera primeramente, y después nos olvida el resto muchas veces. Y anhelamos siempre y que ese proceso termine. Y vieras que otras veces he predicado sobre este tema, pero yo le decía al Señor, ¿estás seguro de que quiere que predique sobre esto otra vez? Ok, va de nuevo, pero me lo dio desde otro punto de vista. Y es lo que vamos a analizar. Si ustedes, los que no han escuchado, quieren escuchar las prédicas de YouTube, pueden meterse a Iglesia, Lugar de Refugio de Grecia, y ahí están todas las que todos los hermanos han dado. Y como dije el viernes, es bueno que agarren un lapicero y ahí pueden estudiarlas y pueden ir analizando textos bíblicos y ver si que lo que estamos diciendo es verdad o es solamente a veces inventos de nosotros, y después nos pueden preguntar y confrontarnos, porque es bueno. Y en Hechos de los Apóstoles, creo que eran los berenses, si no me equivoco, ellos llegaban, escuchaban y luego iban a buscar en la palabra para ver si lo que les habían dicho era verdad. Y es bueno estudiar. Vea, no seamos vagos. Dígale que está a la par, no sea vaga, no sea vago. Ore, estudie, escudriñe la palabra como tiene que ser, y verá que el proceso en tu vida va a ser diferente. Número 1, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Número 2, ¿cómo quiero pasar el proceso? Número 3, espero que todo sea color de rosas, o quiero tener un proceso como realmente la Biblia lo enseña. Y se lo digo con consentimiento de causa, y todos sabemos, si nos dejamos guiar por el Señor, los procesos que tengamos, al final de cuentas, si nos dejamos guiar por el Señor, el mayor premio y la mayor bendición que vamos a tener, ¿cuál es? La vida eterna.
Y eso es todo. Y nada más voy a citar por el tiempo siempre, entonces no voy a andar de texto en texto ni que anden buscando. Voy a nombrar varios pasajes en la Biblia, pero me voy a guiar por el momento de Jesús y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 19. Podemos verlo del versículo 19, ¿qué pusimos ahí? 25, 28. Vayámonos al 25, no importa. Perdón, Freddy. Vayámonos al 25. Todos sabemos que Jesús fue azotado, todos sabemos que todo el proceso que Él pasó, todo lo que pasó. Ahora, ¿qué sucedió al pie de la cruz? Según nos escribe y nos relata Juan. ¿Cuál fue el final del proceso de Jesús en la parte humana? Recordando Filipenses capítulo 2, versículos del 6 en adelante, que Él, dice la Reina Valera, dice que Él no escatimó a el ser hijo de Dios, ser igual a Dios, y tomó la condición de que de hombre, semejante a los hombres. ¿Cuál fue el final de Jesús, del proceso de Jesús al final? Fue coronado, humanamente hablando, no estoy hablando en la resurrección, después de la resurrección. Fue coronado Jesús. Sí, fue coronado con una corona de espinas. Y la espina significa ¿qué? Dolor. Y no eran unas espinitas chiquiticas. ¿Qué sentimos cuando nos metemos una espinita pequeñita? Y nos cuesta, y se nos hincona, y duele, y andamos buscando un corta uñas o unas pinzas, o viendo a ver cómo las sacamos, y se nos pone rojo, se nos hace una viga. Y las espinas esa corona que le pusieron a Jesús, eran unas espinas grandes, que atravesaron ahí adentro, inflamaron todo el cuerpo. Sí fue coronado. Cuando alguien gana una carrera, le dan un trofeo. En aquellos tiempos le daban una corona ahí en Roma, pero a Jesús lo coronaron de una forma diferente. ¿Cómo fue el proceso final de Jesús? Las personas que le dio de comer, los leprosos que fueron sanados, Bartimeo, el hombre de la mano seca, los paralíticos, toda la gente que anduvo atrás de los milagros de Jesús, no anduvieron atrás de Jesús por conocer quién era Jesús y la revelación de Él. ¿Dónde estaban todos ellos? Dice Juan el Evangelio, en su Evangelio, versículo 25 del capítulo 19, y léalo en voz alta. Estaban junto a la cruz de Jesús, ¿quién? Su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo más joven que había, al que él amaba mucho y le enseñó muchas cosas, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Cuántas personas notan ustedes que estaban al pie de la cruz? ¿Cuántas? Enumerémoslas ahí. María, la mamá. La hermana de la tía de él, digamos, de Jesús. María, mujer de Cleofás, María Magdalena y Juan. ¿Dónde estaban los 5,000 hombres que le dieron de comer? Sin contar mujeres y niños. ¿Dónde estaba aquella gran aquel montón de gente que decía: Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, Hosana en el cielo? Y con aquellas palmas, y Jesús montado en aquel burro venía ahí. ¿Dónde estaba esa gente que le gritaba? Todos sabemos, y es un tema que voy a dar un día más profundo, como en 3 partes tengo que darlo, lo que esperaban y esperaban de Jesús, aquel libertador como Ciro, rey de Persia, que eso va en otro tema. No esperaban el final así. ¿Cómo espera usted el final de su proceso? ¿Cómo espero yo el final de mi proceso? Dice la palabra de Dios, y en una de las prédicas que hemos dado acá,
Dice el de la puerta ancha y la puerta angosta. ¿Son malos que entran por la puerta angosta? Son muchos los que van por la puerta ancha y pocos por la puerta angosta. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, en tu nombre. Apártese, no los conozco, porque ellos andaban buscando fama, no hacían nada para el reino de Dios. ¿Por qué hoy en Europa, en Asia, que hay gente todavía, hay gente cristiana ahí, en todo el viejo continente y gran parte de nuestro continente, los templos están cada vez más vacíos? ¿Por qué? La gente no quiere tener una relación con Jesús. Queremos a veces emocionalismo. Queremos a veces que nos muevan las emociones. Pero a la hora de enfrentar, yo no me imagino que Jesús en aquel tiempo decía: Padre, necesito ahora que envíe la mejor música del cielo para poder orar. Buscaban una relación con Dios, todos, y lo vemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y dice que ese final de Jesús se sintió ¿qué? Bien arropado por toda la gente. Jesús se sintió abandonado totalmente. 1, 2, 3 mujeres, Juan. ¿Y dónde estaban los otros discípulos de Jesús? ¿Dónde estaban? ¿Qué se hicieron? Cuando estamos en los procesos duros de nuestra vida, la gente que se llama, que ha estado con usted siempre, la mayor parte de gente desaparece. Y es duro pasar los procesos solo, ¿sí o no? Y hay procesos que tenemos que pasarlos solos. Nadie los puede pasar por usted. ¿Y cuál fue el proceso de Jesús? Dice que después ahí, versículo 28, después de esto, saliendo Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, dijo: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a esto ya para entrar en materia. Dígale que está a la par. Consumado es tu proceso. Pero sé valiente. No tengas miedo con el resultado final. Porque si le has creído a Dios, vas a tener la mejor bendición. Vas a heredar el reino de los cielos. ¿Qué andamos buscando o qué esperamos del final de nuestro proceso? ¿Cuántos vivimos o viven en un territorio donde vive toda la familia casi? Y en ese territorio donde vivimos toda la familia, generalmente es un territorio ¿de qué? De pleitos, así de hacia lo tico, de pleitos, de conflictos, de herencias. Y entre los hermanos ni se hablan, las hermanas ni se hablan, y los pleitos entre los primos, las primas. Eso es en casi una tabla general en muchas familias, no digo que en todas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Siempre en esos procesos tenemos hasta la familia en contra. Y cuando te está pasando algo, ¿qué es lo que dice el hermano o la hermana? Hablo de sangre. O el sobrino: qué rico que lo que le está pasando. ¿Ah? Qué rico lo que le está pasando. Qué duro la está pasando. Cuánto me alegra. Sangre de tu sangre. ¿Dónde estaba la gente que coronaba a Jesús, Hosana en el cielo? Y Jesús, ¿cómo murió? ¿Cómo terminó Jesús el proceso?
abandonado, ¿qué más? Desfigurado, sin aspecto, dice el profeta Isaías, sin aspecto de ser humano, llevado como oveja al matadero, dice trasquilado. Ustedes saben que las ovejas eran trasquiladas, y eso lo hemos predicado acá. ¿Qué quiere decir eso? Que a Jesús lo flagelaron a la norma romana, no a la norma judía. La norma judía era 40 azotes menos 1. Ese 40 azotes menos 1 era porque mejor contaban 39 por aquello que se le fuera la mano y dieran otro más. Entonces decían 40 menos 1. Pero el látigo que usaban en el caso de los judíos era como un cuerito al final. El látigo de los romanos, lo hemos hablado acá, eran bolas de plomo, de hierro, digámoslo así, con puntas. Y cuando dice que Jesús fue llevado como oveja al matadero, el final de su proceso, dice que fue trasquilado como una oveja. Y la oveja es trasquilada, le quitan toda la ¿qué? Toda la lana. A Jesús no tenía lana, le arrancaron la piel. Y Jesús dijo, consumado es. ¿Por qué nos da miedo y queremos un proceso brillante, triunfal? Y si lo vamos a tener en Jesús. Y en el libro, eso sí quiero que lo leamos nada más para entrar en algo, porque también voy a entrar en la otra parte. Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 36. Está hablando ahí de los hombres y héroes de la fe, por decir algo, los personajes de la Biblia que pasaron. Pero quiero que leamos nada más esta porción del 36 al 40. Dice, otros experimentaron ofensas, ¿qué más? Azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Estoy hablando al final del proceso de los hombres y mujeres de Dios que siguieron las enseñanzas de Jesús en aquel tiempo. Y hablando también del Antiguo Testamento. Versículo 37, también fueron apedreados, aserrados. ¿Sabe quién fue aserrado? El profeta Isaías. El profeta Isaías, el rey Manasés, hijo del rey Ocosías, lo agarró y lo puso en una sierra y lo partieron a la mitad, desde la cabeza hasta las partes nobles. Lo rajaron completamente. Y lo hicieron. O sea, ¿cómo fue ese proceso? Doloroso. Ok, fueron aserrados. Dice también, aserrados, puestos ¿a qué? A prueba. Muertos ¿a qué? A filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Quién anduvo huyendo, andando en cuevas, errando también por todo lado? David. Y si vemos también ahí tendría que nombrar un montón de cosas, pues nada más lo hago así rápidamente. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, que era ver el Hijo de Dios, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfectos aparte de nosotros, perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué vimos nosotros más que ellos? ¿Qué se cumple? Ellos predicaron, hablaron, ellos estuvieron enseñando, no les dio miedo enfrentar lo que fuera, con tal de hablar de Dios. En el caso de los profetas, el mismo Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. En el caso de muchos personajes, nosotros tenemos lo más grande. ¿Cuántos de acá hemos sido encarcelados por hablar de Jesús? ¿Cuántos de acá en el proceso de estar evangelizando nos han tirado piedras que nos peguen en el cuerpo? No en el templo, eso sí lo hemos pasado en los templos, pero que nos peguen en el cuerpo piedras. ¿Cuántos de acá nos han metido una espada o un puñal o nos han puesto una pistola y nos han disparado por ser cristianos? Jesús cargó todo eso por nosotros.
Pero ahora tenemos que ser valientes nosotros, porque la iglesia va a afrontar, la iglesia de los últimos tiempos va a afrontar un montón de pruebas, donde mucha gente, como lo hemos visto, y hablaba con una persona de una congregación grande, con dos congregaciones grandes del país, hablo de Hechura de Templo, en una que son 700, dice que no están llegando ni 100 personas. ¿Cuántos estaban con Jesús en la cruz? ¿Ya contaron? 5 estaban con Jesús. ¿Cuántos? Me contaba otro de aquí de Grecia que tengo amistad con el pastor, una congregación grande, que dice que es algo terrible lo que ha pasado. La gente totalmente se dispersó. Y doy gloria a Dios porque sé que el sábado ha estado lloviendo, y doy gloria a Dios porque ustedes están acá con todo el tiempo y han sido fieles. Jesús pasa un proceso doloroso, pero les tengo una buena noticia, que no todo es malo. No todo es malo. ¿Cuándo usted estaría dispuesto que le arrancaran la piel por testificar a Jesús? Podríamos decir aquí, sí, yo lo haría, pero ya estar ahí en ese proceso. Y recuerden que yo les hablé de Natanael, que es Bartolomé, que a Bartolomé lo agarraron y empezaron, es que no recuerdo si fue en Chipre o en Armenia, para que negara a Jesús, y empezaron a despellejarlo, a arrancarle toda la piel, con tal de que negara a Jesús. Y él no lo hizo. Se mantuvo en su dolor ahí y no lo hizo. Y nosotros, por cualquier cosita, y cambiamos al Señor por cualquier cosa también. No hablo de venir al templo, no hablo de venir al templo, sino lo cambiamos por cualquier cosa. Estos hombres enfrentaron todo eso para que usted y yo tuviéramos testimonio de que vale la pena seguir a Jesús, porque nos espera una corona de la vida eterna, y para que esa corona nos sea puesta, tiene primero que haber ¿qué? Un proceso en nuestra vida, y que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ese es el mejor premio. ¿Se vale llorar? Sí. ¿Se vale sufrir? Sí. Lo pasamos, somos seres humanos. ¿Ustedes creen que Jesús no sufrió? Y les decía en las prédicas anteriores, en el Getsemaní, humanamente Jesús hablando, ay, mi tata, mi Padre Santo, por favor, Padre, si es posible, aparte de mí esto, porque creo que no lo voy a soportar. Tu familia va a estar en contra si quieres ser un verdadero cristiano o cristiana. Muchos van a ser totalmente perseguidos. Me recuerdo en aquel tiempo, y aquí hay gente que le cerraban la puerta por ir a un servicio de Dios, por ir a escuchar la palabra de Dios, y tenían que dormir en el corredor, porque la mamá decía, no quiero una loca o no quiero un loco en la casa. Hubieron momentos duros en la vida de muchas personas para poder obtener el premio. Pero les tengo algo hermoso. En cada proceso doloroso, sea como sea, existen los de repente de Dios. Y cuando vienen los de repente de Dios, ay, no hay diablo, no hay nada que pueda detener eso. Porque en el de repente de Dios vienen las fuerzas de lo alto para su vida, para soportar ese proceso y para decir, de aquí en adelante no voy a temer. Estoy al final del proceso, venga lo que venga, voy a triunfar en todo. Dice que Dios creó al hombre, Génesis capítulo 2. Y entre los procesos de Dios, en los de repente de Dios ocurre algo muy hermoso. Y grábese en esto. Siempre va a venir un soplo apacible. Siempre va a venir ese viento recio, que significa que el Señor te está diciendo, estoy contigo, sal de ahí, Patri, estás en el final
de tu proceso. Vas a ver el final de tu proceso. Zoila, Carlos, cada uno de ustedes, Diana, Roberto, don José, cada uno, Rodolfo, van a ver el final del proceso. Cuando el de repente de Dios viene y dice que el hombre fue hecho de barro, sacado de la tierra. Y la tierra, ¿por qué Adán, le pusieron el nombre de Adán? Yo lo había explicado acá. Le pusieron el nombre de Adán porque es sacado de la tierra, y la tierra, el nombre es Adama y significa tierra fértil. El hombre, cuando hablo de hombre, es hombre y mujer, para que no malentiendan, no soy machista. Estoy hablando de hombre y mujer. El hombre y la mujer son sacados de Adama, que significa tierra fértil. Usted y yo fuimos sacados para dar buen fruto, porque somos sacados de una tierra fértil. Y Dios dijo, aquí está el hombre. Y dice que Dios sopló. Y el hombre, ¿qué tuvo? Díganlo sin miedo, el hombre tuvo vida. Dígale que está a la par. Dios sopla sobre ti hoy y tú recuperas la vida que Dios te dio para poder salir adelante. Dígale, usted tiene proyectos, usted tiene metas. Hoy Dios sopla sobre ti. El de repente de Dios, el soplo de Dios, el soplo viene sobre ti para darte vida. Y ese proceso tiene un final. Pero tienes que entregarle el corazón a Dios de verdad. Dice la palabra, para ir un poco más rápido, dice la palabra que viene el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel está en el desierto. Y Moisés aguantando y aguantando a todo ese tropel de gente renegando contra Dios. Estábamos mejor en Egipto. Añoramos la cebolla de Egipto. Teníamos agua, teníamos comida. Y Dios les mandaba pan del cielo. Y Dios les mandaba carne en las codornices. Y Dios hacía brotar agua de las rocas. Y a veces nos parecemos al pueblo de Israel. Y llega un momento tremendo donde los egipcios llegan. Dios se manifiesta en su poder con una columna de fuego para detener a Faraón y al ejército. Pero quedan atrapados frente a qué. Díganlo sin miedo. Quedan atrapados frente a qué. Al mar. ¿Cuántas veces te has sentido que tienes una pared, una barrera y dices, no puedo más? Voy para acá, no puedo. Pego. Voy por acá, pego. ¿Qué hago? Me siento atrapado. El pueblo de Israel se sentía atrapado. ¿Qué voy a hacer? Pero dice la palabra en el libro del Éxodo que de repente, aleluya, dígale que está a la par, el de repente de Dios está en tu vida. Dice que de repente vino un viento apacible, vino un viento recio y abrió camino en medio del mar. Pero ese camino en medio del mar no es para todos. No era para los egipcios, era para el pueblo de Israel en ese momento. Y ese de repente de Dios hoy es para usted y yo, nosotros los cristianos, que ante toda prueba, ante toda circunstancia, ante todo dolor, ante toda pared que no puedo cruzar más, ¿qué está pasando? De repente viene el soplo de Dios y te abre una salida, te abre un camino donde tú piensas que no había. Dígale al que está a la par, cuando Dios sopla, aleluya, dígale aleluya, algo grande va a pasar en tu vida. Tu proceso tiene un final. Dicen que Elías, creo que era Segunda de Reyes 18, 19 o Primera de Reyes. Creo que Segunda de Reyes, si no me corrigen por ahí, o Segunda o Primera de Reyes 19. Dicen que el profeta Elías, después de haber desgollado a los profetas de Baal, después de ver en aquella leña seca y toda empapada, mojada, ver el fuego de Dios venir, encender todo eso, consumir todo el agua que había en las zancas. Luego Elías agarra y desgolla a todos los profetas de Baal. Pero Elías tenía que pasar un proceso, porque no todo son mieles. No todos son, ay, qué bendición, qué gloria.
vino un decreto de la reina Jezabel. Aleluya. Y el decreto de la reina Jezabel fue: mañana te corto la cabeza, Elías. Pero Elías se le olvidó por un momento que había visto la gloria de Dios descender en aquel monte, que había visto el poder que Dios le dio y desgolló a los profetas de Baal. Y ante el decreto de esta mujer, ¿qué ocurrió? Elías fue y enfrentó a Jezabel cara a cara. No, salió huyendo. Se le olvidó quién era Dios por un momento. Y salió huyendo. Y saben, no se nos tiene que olvidar a nosotros que en cada proceso Dios está a favor de nosotros, si estamos con Él. Y dice que Elías llegó, huyó en el desierto, llegó en un momento, ¿y qué pasó? Empezó a pedir ¿qué? Quítame la vida. Empezó a pedir la muerte. Y Dios le envió comida, más bien. Y Dios le dio comida. Elías entra en un proceso duro, depresivo, de ver que se siente muerto, pero Dios no había hablado. Dios no lo había usado. Dios no le había visto él toda la gloria de Dios, el resplandor. Y dice que Elías vienen, le dan de comer todo, se levanta, pero ¿qué pasa? ¿A dónde fue a parar? En el proceso ya de Elías de huir, se encuevó. Igual aquí los ticos siempre nos gusta, los que nos gustaba la cacería, íbamos a buscar armados y hacíamos que un armado se encuevara para sacarlo. Y costaba sacar ese armado para comerlo. Qué rica la carne de armado. O la carne de zorro. Qué rico. Todo eso lo comíamos. O un conejo se encuevaba a ver cómo lo sacábamos. En ti lo que ocurría era que los conejos eran muy astutos. Ellos tenían una salida por otro lado. Entonces se ponían los perros a un lado y se le prendía fuego al otro lado para que el humo fuera sacando y el conejo fuera huyendo. Y cuando salía lo agarraban los perros. Pero a la par de los perros estaba el cazador para quitarle el conejo inmediatamente para que no se lo comieran los perros, sino era para comérselo uno. Elías estaba encuevado. El problema es que la cueva no tenía salida. Y el diablo estaba disfrutando la derrota de Elías. ¿Sabe? El diablo quiere disfrutar tu derrota, pero no va a poder. Porque el de repente de Dios viene de una forma que al final toda situación, todo proceso tiene un final, pero a favor tuyo si estás en Cristo. Y dicen que el profeta Elías vino un gran terremoto y en el terremoto no estaba Dios. Vino un gran dos truenos y en los truenos no estaba Dios. Pero de repente, dígale al que está a la par, de repente Gabrielito, ¿sabe qué ocurrió a Gabrielito? De repente vino un viento apacible. Aleluya. Vino un viento apacible y en ese viento apacible estaba Dios. Y hizo que Elías no huyera por atrás como el conejo. No fue comida del diablo. No fue comida de Jezabel que lo estaba esperando al otro lado del hueco. ¿Están entendiendo? Jezabel estaba como el cazador al otro lado del hueco, hipotéticamente, esperando para matarlo. ¿Qué estás haciendo ahí? Elías, sal. Y Elías salió y empezó a ver la gloria de Dios. Cuando tú ves que no hay salida, cuando tú ves que todo está acabado, cuando estás al final de tu proceso, sopórtalo nada más. Porque vas a ver la gloria de Dios si sabes esperar. Y de repente entró ese viento apacible y Dios le habló. Dios te habla en cada proceso. Y cada proceso que pasamos, vemos la gloria de Dios. ¿Cuántos de acá levantemos la mano, pasamos procesos duros? Wow. O estamos pasando procesos duros. Wow. Pero en todo proceso viene
el de repente de Dios. Zoilita, viene ese viento recio y te dice ven. Y sabe que, Dianita, Dios nos jala con cuerdas, con hilos de ¿qué? De amor, de ternura. Y Dios nos dice, aquí estoy. El de repente de Dios. Dicen que en el momento, para ir ya más rápido terminando, en el momento, dicen que estaba Jesús ahí cuando dijo consumado es. Dicen que todo se puso oscuro. Toda la tierra se puso oscura. Cuando habla la tierra es un género literario, una forma de expresar que ese lugar donde estaba Jesús, ahí todo se llenó de tinieblas, oscuro. Porque abajo estaba festejando Satanás la derrota de Jesús, pero no sabían lo que le iba a pasar, ¿verdad? Y entonces Satanás está festejando que el final de tu proceso es doloroso, pero Jesús te levanta en la palma de la mano. Dios te dice, mi brazo no se ha cortado para ti, ni se va a cortar nunca, y te voy a sacar de estas. Pero tienes que decir lo que Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi vida, mi espíritu. Y cuando usted logra decir eso y renuncia a un montón de cosas que tiene que renunciar. Saben, a veces no vemos la gloria de Dios al final del proceso porque no queremos renunciar a un montón de garrapatas, sandijuelas pegadas en el cuerpo que nos están exprimiendo y nos tienen dominados, nos tienen atrapados y nos tienen de una forma ahí que no sabemos ni qué hacer. A esa Jezabel que tenía Elías encuevado. No. Jesús dice, en la palabra dice, en el nombre de Jesús, todo tiene que irse. Calla y enmudece, le dice Jesús al viento cuando estaban en la barca. Al espíritu inmundo que estaba en aquel hombre, calla y enmudece. Usted tiene que decirle a esas garrapatas, sandijuelas que te están opresionando y no te dejan ver la gloria de Dios y no te dejan ver la gloria al final de tu proceso. Tienen que decirle, apártense de mí en el nombre de Jesús. Pero tienes que tener autoridad y estar en Cristo para poder sobrepasarlo. Y en la oscuridad vino esos vientos. Jesús fue llevado al sepulcro y todos conocemos la historia. Pero en ese viento, Jesús dijo, consumado es. Dígale en esta noche al proceso, al final de tu proceso, dígale, consumado es. Hecho está, porque he aguantado y he soportado, y el brazo de Jehová me ha sostenido y me sostendrá siempre. ¿Dónde estaban la gente que seguía a Jesús? ¿Dónde estaban aquellos otros 10 discípulos? Porque Judas había buscado un árbol ahí para ahorcarse. Esa historia la narro otra vez. Otra historia es otra prédica. ¿Y dónde estaban? Esos 10, aparte, porque Juan sí fue valiente. Juan estaba al pie de la cruz. Y estaba María y la hermana de María y María Magdalena. Estaban ahí. ¿Dónde estaba la otra gente? Porque recuerde que de los 72, Jesús escogió 12. Y tenemos que tener las cuentas bíblicas bien claras. ¿Dónde estaba la gente? Los que siguieron a Jesús, ¿dónde estaban? Encerrados, con miedo, escondidos, encuevados. Tú no tienes que encuevarte ante los procesos, porque Jesús está a favor tuyo. Porque el de repente de Dios va a venir como ese viento recio de un pronto a otro. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Al otro lado, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cantaron qué? Empezó Moisés y empezó la hermana y empezaron a cantar un himno de victoria. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Y dicen que los discípulos, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que los discípulos y otras personas más estaban encerradas. No, antes de eso estaban los 10 encerrados ahí y de repente, ay, qué lindo, dígale al que está a la par, el de repente de Dios en tu vida. Y este de repente se va a repetir muchas veces, se va a repetir en esta vida, en la noche de hoy, en su vida. El de repente de Dios. Y dice que Jesús
entró, pasó por la puerta, ¿y qué fue lo que dijo? De repente entró y dijo: paz a vosotros, paz a ustedes. Y cuando Jesús hubo hecho esto, de repente de Dios apareció. Y luego de eso, en el libro de Hechos, estaban encerrados orando en un aposento alto, pero estaban encerrados. Y dice la palabra que estaban con temor. ¿Y qué dice la palabra? Que de repente vino un viento recio, un viento apacible. Vino, tuvieron paz. ¿Y vino quién? Díganlo sin miedo, ¿quién vino? El Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué decía Jesús? Cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir ¿qué? Poder. Dunamis, poder. Sobre todo. Y no un poder de decir tengo el poder, no. Un poder de echar fuera demonios. Un poder de decirle a la circunstancia: yo soy más grande que tú, porque es más grande el que está en mí. Un poder que viene para decirle al diablo: apártate de mí en el nombre de Jesús. Un poder para orar por los enfermos y que sean sanos. Un poder para predicar la palabra de Dios. Pero estamos como en el aposento alto, encerrados, y no le hablamos a Dios de nadie. Como dijo Mirellita ayer acá, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos los cristianos? Y lo he dicho muchas veces, en el trabajo, en la calle, donde estén, lleven la palabra de Dios. Porque ustedes no saben que cuando ustedes llevan la palabra de Dios, la persona que va a escuchar, de repente está esperando un de repente de Dios. El de repente de Dios viene en tu vida. Póngase en pie. Los hombres que siguieron y mujeres que siguieron a Jesús fueron perseguidos, apedreados, encarcelados, mutilados. Yo me imagino el profeta Isaías cuando estaba siendo aserrado, ahí no había anestesia, siendo aserrado por servir a Jehová, por servir a Dios. Pero nosotros tenemos el favor de Dios a través de Jesucristo. Y dígale hoy: Padre, en el nombre de Jesús y en la llenura del Espíritu Santo que está dentro de mí, hoy, Señor, mi proceso ha sido doloroso. Mi proceso ha sido tan señalado por la gente. Me he sentido abandonado, me he sentido solo. Pero lo bueno de Dios es que de repente Él envía a alguien que esté a la par tuya para ayudarte. Como a Jesús, que estaban esas personas al pie de la cruz. De la multitud, solo esas personas estaban ahí. Pero de repente Dios va a enviar a alguien que te ayude a llevar el proceso. De repente Jesús no podía ya con ese madero cargándolo, y de repente apareció Simón de Cirene a ayudarle a llevar el madero. Pero Simón de Cirene no sabía que el día de mañana su hijo Rufo, en ese de repente de Dios, su hijo Rufo iba a andar con Pablo, iba a andar con Bernabé, con ellos predicando el evangelio. Aunque tu madero sea pesado, aunque tu carga sea pesada, es porque vas a ver la gloria de Dios también en tu descendencia. Y todo lo que tú crees que estaba muerto, que estaba perdido, va a recobrar vida. Igual como la piedra del sepulcro fue movida. De repente la piedra fue movida. Hoy el de repente de Dios está a favor tuyo. Entrégale al Señor en este momento que estamos de oración. Entrégale al Señor esa situación dolorosa. Ahí, tú y Él nada más, díselo ahí. Y si tienes que decirle: Señor, ya no aguanto más, ya no soporto más, Él renovará tus fuerzas como las del búfalo.
Y de repente vendrá ese soplo sobre ti más y más. Y Dios te va a sacar. Cuando tú ves que no hay salida, ay, 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 el de repente de Dios aparece. Señor, estoy enfermo. Señor, no tengo dinero. Señor, tengo problemas con mis hijos, mis hijas, con mi esposo, con mi esposa. Señor, mi esposa se fue, mi esposo se fue. Señor, tengo que hacer pagos, Señor, Señor. Pero dice la palabra que Jesús en el proceso se postró, pegando frente al suelo. Dijo: Padre, si es posible, aparta de mí este proceso, en otras palabras, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Pero al final Jesús vio la victoria y está sentado a la derecha del Padre. Y por ese sacrificio, en ese proceso de Jesús, tú y yo tenemos vida eterna. Dile a Jesús: tiéndeme tu mano. Ahora, siente la mano de Jesús tendida hacia ti en este momento. Y Jesús te dice, igual que aquella mujer: ¿dónde están los que te señalan? ¿Dónde están los que te critican? Levántate. Levántate. Levántate en esta noche. Dios tiene cosas grandes para ti a partir de hoy. Levántate. El de repente de Dios, el soplo apacible, viene sobre ti ahora. Y al otro lado vas a cantar el himno de victoria. El final de tu proceso, el himno de victoria, el final de tu proceso. Vas a cantar ese himno de victoria con todo tu corazón, porque Dios está de tu parte. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, dice el Señor: yo no te voy a abandonar. Con todo te voy a levantar. Y naciste para ser victoriosa, victorioso. Naciste para poder soportar cualquier proceso, porque Dios está contigo. Dios te levanta. Jesús está vivo. Jesús no quedó en la cruz y tú no vas a quedar ahí tendido, no. Tú te levantas a partir de ahora. Si estás ahí con tu familia, abrázala y dígale. Y si estás sola, abrázate tú misma, o si tienes a alguien de confianza, y dile: el de repente de Dios ha llegado a tu vida y tu proceso tiene un final, y un final de victoria. Un final de victoria. Aleluya. Por eso levanta tus manos en este momento. El proceso tiene un final. Y cuando no había nada, de repente vino ese soplo, ese viento apacible, y abrió el mar. Y Dios abre un camino en medio de tu proceso para que cantes el himno de victoria al otro lado. Y pon la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Porque Él te da un lapicero o un lápiz con una tinta que no se borra. Es la tinta de la sangre que Él derramó. Y con esa sangre tu nombre queda escrito en el libro de la vida, y te espera una corona para sentarse al gran banquete de las bodas del Cordero. Y tú vas a estar sentado y sentada ahí. Solo créele al Señor. Amén.